El gobierno conservador del presidente José Raúl Mulino enfrenta una situación difícil para encarar los grandes retos nacionales. Su agenda empresarial es insuficiente para satisfacer las demandas de los sectores populares empobrecidos por el agotado modelo neoliberal vigente que genera inequidad. La falta de programas y respuestas efectivas a las exigencias de la población convierte en un boomerang las promesas de campaña electoral que auguraron un quinquenio de prosperidad y de bolsillos repletos de dinero. El electorado que votó por la esperanza de un paraíso de bienestar ahora recapacita sobre un futuro incierto y las visibles falencias del oficialismo. El complicado escenario político revela la ausencia de una estrategia de desarrollo social y humano en el ámbito público. Lo que parece más claro es que hay una estrategia empresarial de negocios en la que no figuran las comunidades marginadas sin agua, sin calles dignas y sin techo. Café Bayano insta a debatir sobre el futuro del Estado panameño en procura de la equidad. Por ello, apuesta al desarrollo del pensamiento crítico y la organización de bases decididas a generar cambios a favor de la democracia y la justicia social. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este espacio Café Bayano que cada semana analiza para ustedes un tema de interés nacional o internacional. En esta ocasión, tenemos el agrado de contar con un selecto grupo de pensadores y analistas con quienes veremos la urgencia de definir una estrategia de Estado ante los grandes retos de Panamá. Para entrar en materia, tengo el honor de presentar a Roberto Pinnock, sociólogo y docente universitario, así como a su colega Enoch Adames, también sociólogo y docente universitario, y a Manuel Quintero, economista y docente en la Universidad de Panamá. Para entrar en materia, quiero dirigir la siguiente pregunta a Roberto Pinnock. ¿Cree usted que Panamá dispone en la actualidad de una estrategia de Estado para encarar los grandes retos económicos y sociales que afectan a este país de categoría transitista y que a lo largo de los años ha acumulado riquezas, pero que especialmente ha terminado en manos de los grandes intereses que dominan a la clase política y empresarial? Me gustaría conocer su opinión al respecto para entrar en materia en este programa Café Bayán. Bueno, uno puede decir, no hay ninguna estrategia, no hay una planificación realmente establecida, por lo menos en los últimos 40 años, más o menos hacia acá, tiempo en el cual incluso la institucionalidad de la planificación en este país se redujo a la nada, viendo cómo se deshizo lo que era el Ministerio de Planificación y Política Económica, que al menos trataba de establecer algunos lineamientos que inducían en lo social o en lo económico, qué es y hacia dónde tenía que ir dirigido a las políticas públicas en este país. Eso no hay, eso desaparece. Eh, no quiere decir que no existan estrategias. Las estrategias existen. El tema está en que aquel que se beneficia de la no estrategia desde el Estado, sí tiene su estrategia. Entonces, eso que señalaba, eso que tienen los grandes intereses económicos de este país, ellos sí tienen su estrategia. Ellos sí tienen planteada una planificación de lo que quieren lograr, pero lo logran mejor en la medida en que el Estado, como tal, el Estado institucional, no tenga ninguna estrategia de desarrollo para el conjunto de la población. Entonces, lo que le hace falta a uno le conviene al otro, porque el otro sí tiene, obviamente, sus intereses de llegar y tiene su propia estrategia. Entonces, cuando aquí se toman distintas clases de medidas, esas medidas no están siendo parte de una estrategia dentro del Estado. No hay explícitamente cuál es el principio rector que debe organizar, que debe ser seguido. No hay, eso no está establecido explícitamente. Implícitamente sí, porque es el que conviene y están en el beneficio de todas estas, de todos estos poderes, de todos estos grupos
de poder ubicado en las élites de poder en este país, pues, económica sobre todo, ¿no? Tus palabras me inducen a una reflexión y es: ¿dónde queda la esperanza del pueblo panameño que desea más trabajo, mejor alimentación y justicia social? Invito a los televidentes y seguidores en las redes sociales a ver una parte del discurso del presidente José Raúl Mulino cuando participó en Paraguay en una reunión del Mercosur. Y lo hago porque ahí hay elementos importantes que pueden ayudar a entender hacia dónde va el país en los próximos 5 años. Adelante con la grabación. Somos un país con un futuro tremendo y me toca a mí un periodo presidencial en donde heredo 2 periodos presidenciales de abulia en función de poder. Me deja y heredo una deuda de más de 50.000 millones de dólares, que es mucha deuda para cualquier país, pero la enfrentaremos con entereza y sobre todo poniendo la cara y diciéndole a todos nuestros acreedores: Panamá honrará sus compromisos internacionales como siempre lo ha hecho en función de su deuda. Y me place mucho la apertura que hemos tenido de los distintos organismos de crédito internacionales en función de colaborar a reestructurar eso para que tengamos flujo de caja para hacer las distintas inversiones que requerimos, y van a ser muchas en este quinquenio. El Canal de Panamá, obra del mundo y para el mundo, atraviesa hoy también una incertidumbre producto de lo que otros países ya enfrentan con el cambio climático. Este año todo el mundo es testigo, sobre todo los usuarios, de la reducción de tránsitos que se tuvo que hacer porque simplemente no había agua. Ya comenzó a llover copiosamente, afortunadamente ya los tránsitos están casi que normales, y se apresta el canal, con todo el apoyo de mi gobierno, a realizar una obra importante que es la dotación de agua canalizando un río importante en el área del Atlántico, el río Indio, con el ánimo de poner la suficiente cantidad de agua que inclusive en sequías le permita a las naves cruzar de océano a océano y habilitar el canal en tiempos de sequía y en tiempos de lluvia. Igualmente anunciará próximamente la autoridad 3 proyectos importantes de infraestructura con el ánimo de modernizar el canal y darle otras opciones que no sea nada más el tránsito de barcos por el canal, sino dar otras opciones que será el propio administrador el que le explicará, pero son obras de infraestructura muy grandes, muy importantes, en donde yo espero y confío que participe la comunidad internacional relacionada al mundo de la construcción a gran escala con el ánimo de hacerlas posibles. Igualmente, en ese mismo orden de ideas, tenemos un ambicioso plan de infraestructura que la encabeza un tren que unirá el país de frontera a frontera, de Panamá a la frontera con Costa Rica. Un proyecto integracionista a lo interno, pero que espera ser el primer paso de un proyecto de integración por ferrocarril en la región, como se puede hacer sobre todo en Centroamérica. Colombia, pues tenemos ahí el problema de una selva ya no impenetrable, que nos lleva y me lleva a mí también en este foro a mover a la reflexión internacional. Tenemos un problema en nuestra frontera con Colombia muy agudo, un problema humanitario que rompe el corazón de cualquier ser humano. Estuve ahí hace 10, 12 días y sinceramente una cosa es decirlo y otra cosa es caminar en esos lugares donde se realiza a mansalva un tráfico de personas con la ayuda de la colaboración de los carteles de droga de Colombia en colaboración con los de México y las organizaciones del crimen organizado en una estructura que después de los 21 o 22 días que cruzan, los que llegan a cruzar y no los matan o son objeto de alguna agresión por parte de estos personajes del crimen organizado, entran a razón de 1.200, 1.300 por día por nuestro país. En cuestión de 24 horas se arreglan y siguen rumbo al norte, que me ha llevado a mí a decir
en mucha parte es verdad, que la frontera de los Estados Unidos no es Texas ni México, la frontera está en Laja Blanca, provincia del Darién, República de Panamá. Bueno, y luego de escuchar este breve extracto de la intervención del presidente de la República en la República de Paraguay, en el marco del Mercosur, en el que señala elementos importantes como el desarrollo logístico y la posible construcción de un ferrocarril hasta la provincia de Chiriquí, parecen ser ideas sueltas de un pensamiento a largo plazo. El problema es cómo lograr todos estos objetivos tomando en cuenta la participación de la gente y los derechos de la gente en un desarrollo nacional importante con miras al futuro. Bueno, yo comenzaría con el tema del Estado y trataría de instalar un concepto que no tenemos un Estado neutro, ni siquiera un Estado que va a expresar el bienestar de la colectividad panameña. Estamos hablando de un bloque de poder que se nutre de una relación asimétrica de factores productivos y económicos, y que en estos 35 años, si hablamos de un Estado posinvasión, ha sido un Estado fundamentalmente empresarial, cuya estrategia económico-social es la estrategia neoliberal. Es decir, eso es la constante y ese es quizás lo que define la secuencia de gobiernos y la continuidad de una política que se refuerza a sí misma a través de distintas acciones de política pública. Lo segundo es que la estrategia neoliberal es una estrategia que de alguna manera profundiza el transitismo como economía de servicios, es decir, una economía hiperespecializada. Y esta economía hiperespecializada que desarrolla no solamente competencias, sino que las profundiza a través de la plataforma transnacional de servicios, ha, ha generado una gran fractura tanto económico-social como espacial. Eso lo comentábamos al inicio. En tercer lugar, estamos hablando, por supuesto, de una sociedad desintegrada, fracturada a lo largo del territorio, con con un Producto Interno Bruto altamente concentrado en la zona de tránsito. No solamente concentra Producto Interno Bruto, casi en un 83%, sino que concentra población. Un poco más del 50% de la población está concentrada en la zona de tránsito. Y estos dos elementos, sin duda, generan una fuerte desigualdad y un fuerte potencial conflictivo, tanto social como cultural y político, en la sociedad panameña. Ahora, ¿cómo se entiende esta plataforma ferrocarrilera a lo largo del territorio? Creo que conversaba con alguien si esto era una ruptura con el transitismo o era un complemento al transitismo. Porque la plataforma es una plataforma que va no solamente a movilizar mercancías, va a movilizar fuerza de trabajo. Es decir, va a generar una dinámica que de alguna manera va a impactar a lo largo y ancho del territorio si es que el ferrocarril se constituye en una plataforma que articula movilidad de fuerza de trabajo como mercancía, por supuesto, pero también va a incorporar distintas actividades productivas y va a articular generación o creación o adición de valor. Es posible que estamos hablando de un concepto en el pensamiento quizás de esa conciencia posible que tienen algunos empresarios y burgueses de que el modelo transitista es un modelo agotado o en crisis a mediano o largo plazo. Y el vínculo al Conosur, al Mercosur, es un vínculo que puede de alguna manera significar un mercado para productos terminados, especialmente productos agroproductivos. Estamos interpretando cómo se vinculan la crisis del transitismo y el modelo hiperespecializado que tiene un agotamiento importante, porque casi el 50% de nuestra población es una población en precario. Si uno suma los desempleados con los informales, estamos hablando de que la mitad de la población es una población que está absolutamente vulnerable en términos de servicios, salario, precariedad laboral o inexistente actividad laboral, etc. Por lo tanto, estamos hablando de una bomba de tiempo en el mediano plazo.
Aquí hay dos preguntas, sin duda, ¿por qué este país no se ha incendiado si uno considera que es uno de los países más desigual de América Latina y del mundo? Ese es un tema que habría que discutir en lo que refiere al tema cultural, el tema de las subjetividades y la pasividad del conformismo y la integración funcional a un sistema que lo que genera es conflicto y, y precariedad. Pero por otra parte está sin duda el tema de esta plataforma. Esta plataforma hay que analizarla con cuidado. ¿A qué responde? No responde a la coyuntura, responde por supuesto a un pensamiento de mediano y largo plazo. Eh, la única forma como yo lo puedo interpretar, es decir, en el sentido de su articulación a una estrategia de mediano plazo es esa, de que hay una conciencia del agotamiento del modelo transitista, se está buscando un complemento a aquel, a esta, a esta forma receptiva que nos acompaña desde la República, desde Camino de Cruces y Feria de Portobelo, etcétera, ¿no? Que no solamente se ha beneficiado de una ventaja comparativa geográfica, sino que es competitiva porque ha profundizado esta relación en términos de servicios transnacionales y es quizás el espacio de un sector de mediana y pequeña burguesía agropecuaria que está detrás o que está incidiendo en este proyecto. Lo que nos lleva, por supuesto, a plantearnos una discrepancia en el bloque empresarial donde quizás el sector comercial financiero ha entendido la importancia de generar actividades productivas o productivas que impliquen medianamente una transformación. Esta es un poco la perspectiva que yo le daría a este tema. Solamente Sí, yo termino con el creo, siguiente, sí, con el sí, siguiente tema. Cuando uno piensa al Estado, uno tiene que pensar al Estado en Panamá en sus tres momentos. No hay linealidad en el Estado panameño. Solamente un abogado lo puede pensar nominalmente. El Estado oligárquico republicano, el Estado, digamos, militar desarrollista y el Estado que emerge post-invasión, que implican relaciones de poderes distintas en cada uno de ellos. Y por supuesto, formas de contradicción y de articulación diferentes. Del que estamos hablando es el Estado que surge post-invasión. Y es un Estado absolutamente diseñado en el marco de un bloque empresarial que instala una lógica de poder neoliberal a lo largo de 35 años. Plantear de que el Estado va a generar beneficios para la sociedad panameña es no entender la naturaleza del Estado y, por supuesto, lo que el bloque ha implementado durante 35 años en política. gracias, Enoch, por esas reflexiones. Creo que el panorama incluso se complica más por algunas razones prácticas y de hecho. Por ejemplo, el Estado panameño adeuda más de 50.000 millones de dólares en lo que se refiere a la deuda pública, que incluye la deuda nacional y la deuda externa. Tiene que pagar en estos 5 años la deuda que generaron los proyectos llave en mano desde el gobierno del presidente Martinelli, pasando por el gobierno del presidente Varela y el gobierno del presidente de Laurentino Cortizo. Es decir, la disponibilidad de recursos financieros no está en su mejor momento y los problemas sociales que vive la población panameña se agravan cada día. Quiero preguntar ahora a Manuel Quintero, economista, ¿cómo ve usted este panorama actual a la luz de recientes encuestas en las que ha participado la Universidad de Panamá y los equipos técnicos que están preocupados por el futuro de la nación? Deseo que le pueda dar luces a los televidentes y a los seguidores en las redes sociales en este programa que cada semana intenta desentrañar los líos y los conflictos en la sociedad panameña. Gracias por la invitación. Bueno, retomando la reflexión del profesor Adama y el profesor Pinochet, sí, es cierto, pareciera que esta estrategia de Estado, pues, una repetición de la misma estrategia durante los últimos 35 años post-invasión. Pareciera que no hay un plan de un Estado fuerte, solidario, que resuelva. Lo primero que llegaron a decir era que no había dinero, que estábamos en cuentas rojas y que luego salían con que iban a hacer un tren, entonces era como una contradicción, ¿no? Si estamos en números rojos, ¿cómo plantea quién va a pagar ese tren?
y todas estas promesas que aparecen en campaña y que vuelve y retoman, ¿no? Yo quiero retomar una idea que siempre dice el profesor Guillermo Castro, ¿no? Que él habla de qué país queremos, ¿no? Siempre le pregunta qué país queremos. Y yo a esa pregunta haría la reflexión de con quién lo queremos, porque estamos claros que un grupo económico ha tenido el control durante ya más de 3 décadas y la población está siempre a la defensa o en contra de ese plan o esa estrategia de este grupo, y eso nos está llevando a conflictos cada vez más violentos. Y lo vemos con el cierre completo del país en julio del 2022 y el año pasado, octubre, noviembre, que si bien el tema principal fue la mina, en julio del año anterior era una serie de cosas. Y es una sumatoria de situaciones complejas que no se terminan de resolver y que siempre se les dan un arrastre o se le tira al próximo gobierno que las resuelva. ¿Por qué comento esto? Porque, bueno, el CIEPS acaba de sacar hoy una encuesta donde le hacen, hacen la pregunta a la población, 1.329 personas encuestadas. Dice, ¿cuál debería ser la prioridad del gobierno según usted? Y la primera prioridad que menciona la gente es el agua. O sea, el agua se está volviendo un problema nacional, un país que tiene 55 cuencas hidrográficas, montones de ríos, tiene agua, o sea, llueve 9 meses al año, entonces el agua potable, el agua de calidad, se está volviendo un problema severo. La siguiente idea que, o la cosa que responde los ciudadanos es acabar con la corrupción, ¿no? Entonces, esto siempre lo comentamos en clase. Cuando se habla de la corrupción es esta situación en abstracto, ¿no? Es como si fuera una mano que toca a la gente y se vuelve corrupta. La gente no es capaz de definir la corrupción sistémica, pues. ¿Quién es el corrupto? ¿Quién corrompe a los corruptores? ¿No? Esa idea siempre está como en el vacío, en el abstracto. Y la siguiente idea que lanza la gente es la educación. Entonces, después aparece electricidad, salud, el costo de alimentos, recogida la basura. Por ejemplo, el costo de alimentos tiene 4.2. Para mí, un tema importante a resolver es el costo de los alimentos. Están cada vez más altos. Cuando uno empieza a mirar cuál es el dilema de fondo, es que se utilizan demasiados pesticidas y estos a su vez generan muchas situaciones de personas con cáncer. Entonces, esto debería ser una estrategia gubernamental, tratar de cambiar la forma en que producimos el alimento, tratar de hacerlo más de proximidad. Las protestas del año pasado dieron un ejemplo de lo frágil que es la ciudad en el término de recibir alimentos o porque no los produce. Entonces, todo este tipo de cosas, como un plan estratégico de gobierno, jamás se hablan. Siempre se hablan de mejorar la inversión extranjera. Ahora están con la idea del tren, que la discusión es quién lo paga, si lo paga el gobierno de la República Popular de China o lo paga capital occidental. Entonces, estas cosas siempre están ahí, ¿no? Y vemos que la población está en sintonía con otra realidad. Y esto va a ser un problema. El profesor Enoch lo dijo, o sea, somos el cuarto país más desigual. Éramos el sexto, ahora somos el cuarto. Y la pregunta es, ¿cómo este país no está todo el tiempo protestando? Pues pareciera que esa es la dinámica, ¿eh? Y esto es lo que va a volver a ocurrir. Esta luna de miel que tiene un mes con el gobierno creo que no durará mucho, pues, visto los indicadores y visto lo que están haciendo y cómo se manejan. Porque hoy, objetivamente no hay un plan claro de gobierno hacia solucionar los problemas de la población, sino de los sectores económicos que nuevamente aparecen en los puestos más importantes, aparecen en esta de la transición, vemos que siempre son las mismas figuras. Entonces uno se queda pensando, bueno, esto va a terminar igual que anteriormente. Es cierto, hay una falta de visión de Estado que no se puede resumir a los enunciados que presentó el equipo de campaña del actual presidente Mulino. Hay una serie de puntos que están establecidos allí, pero insistentemente uno puede decir, bueno, aquí falta la forma en que esto se va a alcanzar y cuál es el costo
de cada una de estas iniciativas. Me quiero referir ahora a otro punto que concierne también al debate nacional, y es el hecho de que, así como falta una estrategia de desarrollo del Estado, también falta una estrategia de carácter popular. Las organizaciones sociales y políticas en Panamá que tienen una base popular parecen estar desarticuladas. Esa es la percepción que tienen distintos analistas, y me gustaría que Roberto Pino pudiera interpretar este punto a la luz de los próximos años que se perfilan como 5 años de angustia y también de conflicto, ¿no? Bueno, aquí ha estado ocurriendo algo que después de la invasión, algunos colegas y mi persona señalamos, eh, lo que tiene que ver con el control de las mentes se ha perdido. Es decir, quienes hoy usufructan más los beneficios de este país, los beneficios que se ofrecen en este país, que no somos los propios panameños, sino que son poderes incluso que están en intereses dentro de la geopolítica mundial, o sea, el capital financiero, etcétera, eh, han logrado a través de distintas modalidades, de distintos medios, con la complicidad, por supuesto, de sectores y de grupos sociales del país, llevar a eso que comúnmente se domina la hegemonía. O sea, han logrado hegemonizar, han logrado captar, han logrado que el razonamiento de los panameños sea tal que no llegue a ser lo suficientemente alternativo a las situaciones que nos afectan a todos. Entonces, uno lo observa mucho, sobre todo en lo que supuestamente es la avanzada en el pueblo panameño, que son organizaciones sociales, organizaciones sindicales, organizaciones gremiales de trabajadores. Y cuando uno, a través de la historia, en los últimos 40 años al menos, uno revisa, eh, lo más que encuentra son siempre acciones de reacción. ¿Sí? Reacción a que si van a aumentar la edad de jubilación en la caja, reacción a si es que hay un despido masivo de empleados públicos, reacción, reacción, reacción. O sea, no hay realmente una estrategia, una propuesta. Una vez se hizo un esfuerzo de apoyar a todas estas organizaciones elaborando toda una estrategia, pero cuando uno miraba, en el fondo, ni ellos mismos la entendían. O sea, dejaban siempre al técnico que sea el que la presente, pero no está internalizada ni siquiera en el liderazgo. Y eso es de lamentar en este país, salvo excepciones, obviamente, que sí las hay. Entonces, ¿cuál es el principio rector que debe haber? A veces se plantea y no se entiende cuando comienza esto a convertirse en concreciones. Fíjese, en el año, cuando se comenzaba a hablar de las privatizaciones, en el año 90, sobre todo después de la invasión, que era uno de los objetivos, eh, algunas algunos dirigentes sindicales ya no lo son. El difunto Ñan Castillo, que había sido contralor, y mi persona tuvimos eh, una fuerte o intensa caminar por distintas organizaciones y le planteábamos que, bueno, en esa época la Caja de Seguro Social tenía alrededor de, más o menos, de acuerdo a la ley que se lo permitía, de unos 600 millones de dólares que podía dedicarlo a inversiones. Y nosotros planteamos, no se necesita utilizar los 600. Calculamos que con alrededor de 320 millones, 340 millones, podía ser perfectamente la accionista, aunque no fuera la compra total, pero sí la accionista significativa de las telecomunicaciones que se iban a privatizar y de la energía que se iban a privatizar y que efectivamente se privatizaron. Entonces, cuando
tocó esto, defenderlo, fomentarlo, hacerlo parte incluso de una estrategia de lucha en la coyuntura, los propios dirigentes sindicales se opusieron, no lo entendían. O sea, eso que me dice que estaban ganadas esas mentes. Y todavía hoy cuesta eso. A esta altura, después de todos esos años, no estuviéramos aquí discutiendo problemas de financiamiento de la institución, que qué hacemos con lo de las pensiones, porque las inversiones que daban estas fuentes que son altamente rentables, no hay discusión en eso de que son altamente rentables, estarían alimentando desde hace más de 3 décadas los fondos de una institución como la Caja de Seguro Social. Bueno, eso no se entendió, pero eso un poco como ejemplo de que en los sectores populares no existe realmente una estrategia que pueda ser internalizada en el común de los trabajadores. No la hay. Y la que se propone no es entendida. Solamente queda en núcleos muy, muy pequeños y esa es una tarea importante. Ese es un reto que hay dentro del movimiento popular. Bien, este analfabetismo político tiene un costo en situaciones como la que se vive hoy en Panamá, especialmente cuando se produce la fragmentación del movimiento popular y se imponen medidas de carácter coercitivo. Deseo preguntar a Enos Adames, ¿qué percepción tiene usted de esta realidad, de lo que hemos hablado hasta ahora, y de qué manera podría o debería ser construida una agenda política y social que esté acorde con la transformación social de Panamá y con las grandes demandas históricas de la población panameña en materia de soberanía, de medio ambiente y de equidad que tanto nos ha costado conseguir hasta ahora? Partiría con la consideración de que este es un estilo de desarrollo concentrador y excluyente, ¿no? A lo largo de los 35 años post-invasión. Concentrador en recursos, reconcentrador en decisiones, excluyente en términos que ha generado precariedad y desigualdad y marginación. De la población económicamente activa, el 53.5% son precarios, es decir, estamos hablando de un alto porcentaje de la población panameña. Esta es una sociedad que tiene un alto nivel de explosividad por la precariedad y los conflictos sociales que la atraviesan. Lo segundo es que lo popular es diverso. La diversidad de actores, de demandas y de intereses hacen a lo popular justamente un campo no homogéneo, es heterogéneo. El mundo del trabajo, el mundo ambiental, el mundo de las comunidades, el mundo de las divergencias o de las diferencias, el de las comunidades que tienen entornos de minas. Es decir, estamos hablando de un mundo popular heterogéneo porque así es, las identidades y las subjetividades y su relación con los intereses y las acciones y las modalidades de lucha son diversas y hacen de este campo un campo realmente complicado en lo que refiere a una unidad de acción. Es un campo defensivo y aquí podríamos entrar en una discusión. Si el mundo popular es un mundo que está en capacidad de articular una estrategia ofensiva de lógica de toma del poder, o es un campo por su naturaleza, por las características de los sujetos y los intereses que lo componen, un campo eminentemente defensivo. El mundo del trabajo, el sindicalismo es defensivo. El mundo ambiental posiblemente sea el más defensivo de todos, reacciona frente a cualquier agresión a la naturaleza. Lo que falta, por supuesto, es el diseño de una estrategia común. Lo que falta es la capacidad de articular es decir, cuál es el factor que coordina una unidad de acción. ¿Hay un sujeto con esa capacidad? Definitivamente que no. Estamos hablando de un cambio muy importante en la composición social de la sociedad panameña y de la estructura de poder. El sector empresarial sí tiene una unidad y tiene una organicidad y actúa como bloque. Cuando uno habla del bloque de poder o del bloque orgánico de poder, está hablando, por supuesto, de una unidad de propósito. La defensa del capital y una ofensiva del capital en lo que refiere a la articulación de un modelo económico altamente concentrador y excluyente. Ahora, ¿cómo pensar el futuro de este país? Yo diría que sin duda
el tema es un reencuentro del mundo de lo popular en términos de una definición de mediano y largo plazo. La Cámara Empresarial lo tiene y se expresa a través del gobierno de Molino. Molino lo que está haciendo es simplemente viabilizar una estrategia de largo plazo de la Cámara de Comercio, que ellos han presentado en varias ocasiones y que hay una estrategia planteada hace poco por el presidente de la Cámara de Comercio en cuanto a cuál es la imagen objetivo que ellos tienen. Y este es el punto. ¿Cuál es la imagen objetivo que el movimiento popular podría construir en el mediano y largo plazo? Las políticas públicas o las políticas defensivas o las políticas ofensivas en función de un poder constituyente distinto al existente, debe tener un concepto y una estrategia, una imagen de sociedad objetivo. ¿Cuál es? Y esa es la pregunta que habría que hacerle al mundo popular en su heterogeneidad. En una práctica eminentemente defensiva, si está en capacidad de pensar una sociedad distinta y cuál es la imagen objetivo en términos operativos que esta sociedad debería tener. Para comenzar, por supuesto, desarticular el modelo concentrador y excluyente de la economía y del reparto de la riqueza. Y por último, quizás lo siguiente, la política pública es la expresión de una deficiencia institucional. El tema del agua es la expresión de una absoluta incapacidad, no solamente del recurso humano o profesional, es la expresión de una institucionalidad absolutamente incapaz e ineficiente de asumir responsabilidades básicas como esa. Agua, basura, etcétera. Observen que son temas que, independientemente del carácter del gobierno, son cosas que tienen que resolverse en la medida en que generan una fuerza de trabajo en capacidad de ser productiva. Y eso, por supuesto, estaría acorde a cualquier concepción neoliberal. Pero la institucionalidad es tan deficiente, tan incapaz y tan absolutamente inútil que no puede ni siquiera en este país entender que esos elementos básicos que generan una fuerza de trabajo de calidad y que a su vez impactan en la productividad no pueden ni siquiera resolverlo. Y aquí hay, por supuesto, un tema porque es una institucionalidad acorde a un tipo de Estado. Y un tipo de Estado que implica una relación de poder que hay que definitivamente transformar. Mi siguiente pregunta está dirigida al licenciado economista Quintero, que nos acompaña hoy en este programa Café Bayano, y es si considera viable alguna de las propuestas diseñadas por el equipo de campaña del presidente Mulino. Por ejemplo, en el llamado plan estratégico que le ofrecieron a la sociedad panameña, se señalaba volver a recuperar la estabilidad macroeconómica como punto de partida para el progreso económico, la atracción de nuevas inversiones y la generación de empleo genuino y de calidad para lograrlo de una sola vez. Ahí lo primero, cuando alguien habla de estabilidad macroeconómica, habría que explicar cuáles son los instrumentos de la política macroeconómica. El primero es la política monetaria, no la controlamos. Nosotros no emitimos moneda, tenemos que pedir dinero afuera. El otro es la política fiscal. Y aquí creo que el dato era, había 11% del PIB en evasión fiscal, que eso era como 7.000 millones de dólares. Más o menos era el cálculo que hacemos en clase a veces cuando discutimos esto con los alumnos. Creo que cuando hablan de estabilidad macroeconómica, me imagino que se están refiriendo a no pedir más dinero prestado para obras de infraestructura que a veces no tienen como mucha razón de ser, pues. Pienso eh, en estadios, ciertas cosas que ellos han hecho. Por ejemplo, Martinelli hizo esto de la cadena de frío, que al final no bajó los alimentos, no terminó de funcionar, el hospital fue terminado 2 periodos después, y todas estas cosas hacen que esta idea de control de la política macroeconómica o estabilidad macroeconómica esté directamente ligado a controlar esos préstamos, pues. El otro es que no va a haber una política del gobierno de perseguir esos evasores fiscales. Entonces, si se lograra eso, quizás no habría que pedir dinero prestado. Entonces, cuando uno empieza a revisar quiénes son los que más evaden, están las empresas jurídicas. Entonces, esto es como una situación que sigue dando vueltas en el mismo problema, ¿no? Hablan de control de la política macroeconómica, pero
el problema de fondo es que seguimos pidiendo dinero para inversiones que no son prioridad o para pagar deuda sobre deuda o intereses de la deuda. Y Sobre ese ahí, punto me gustaría, sí, sobre ese punto me gustaría hacer un alto breve para sí, señalar lo siguiente. Panamá, con una dificultad económica seria, tendría que haber apelado desde hace varios años a una reforma fiscal eficiente, realmente equitativa, basado en el principio de que quien más gana, más debería pagar al fisco. Pero eso no sucede en Panamá. ¿Usted eso le, piensa que el presidente Molino estaría dispuesto a entrar al menos en un debate sobre la necesidad de una reforma fiscal en este país? digo, esa reforma, todos los gobiernos han hecho una reforma fiscal. Mireya hizo una, el Toro hizo una, Martín hizo una, Martinelli subió el ITBMS de 5 a 7%. Somos el país de América Latina, creo que tiene el ITBMS más bajo. O sea, lo teníamos y seguimos teniendo el ITBMS más bajo. Por consiguiente, pareciera ser que eso es una idea del nuevo gobierno de eh, penalizar el consumo. Pues si le suben el ITBMS a la gente al 10%, o sea, al final la gente se le van a encarecer las cosas y qué beneficio eso trae a la población. Entonces, quizás esa es una idea que ellos van a plantear, pero esa reforma fiscal no va a atentar contra los intereses más poderosos, como bien dijo el profesor Adame, que tiene que ver con que ellos son los que tienen el poder económico. Ellos no van a cambiar una política fiscal para desmejorar su nivel de ingreso o su forma de tener este ingreso. Y esto al final puede que no solucione el problema. Puede subir el ITBMS a 25% y si sigues endeudando el país, como lo estás haciendo, si no priorizas en diferentes sectores o diversificas la economía, no solo a través del canal o los puertos, sino mejorar el turismo, mejorar la infraestructura turística, mejorar la producción agrícola, que sea más eficiente, que sea más agroecológica. Todo este tipo de cosas pueden generar un crecimiento económico más distribuido. Pero ahora, como bien han explicado los otros profesores, se está centrado siempre en este transitismo, en esta idea del canal y los sectores adyacentes que hacen que un poco la mina rompe esa idea con esta cosa del extractivismo minero y que representaba, creo que el dato era como el 70% de las exportaciones, pero cuando ibas al PIB no llegaba ni al 5%, entonces era un saqueo directamente. O sea, estas opciones que están en la mente de esta clase empresarial son muy pobres, es repetir lo mismo siempre. Y no ven el potencial que hay, por ejemplo, en tener agua limpia, como dijo el profesor, tener trabajadores que tengan un nivel de vida digno. O sea, el metro, la construcción del metro logró resolver un poco eso, pero sigue habiendo busitos piratas, sigue habiendo tranques. Entonces, son cosas que todas estas situaciones, como dijo el profesor Adame, de la institucionalidad defectuosa, es como, ¿en qué momento piensas reparar eso? O sea, ¿cuál es tu política nacional donde tú piensas mejorar la vida, la calidad de de la población? Porque eso al final va a repercutir en la economía. La gente va a consumir, la gente va a trabajar con más ánimo, va a encontrar otros tipos de trabajo que no son los mismos que hay. El profesor Adames ha dicho que la informalidad es sumamente alta. Si sumas el desempleo de la mitad de la población, tiene serios problemas para conseguir un trabajo digno, que te paguen seguro, que te paguen vacaciones. Entonces, esto es una cuestión que en el fondo hay un modelo que es deshumanizante. Y ese es el principal punto de conflicto que va a brotar de nuevo. Y aquí quiero recordar una de las preguntas de la encuesta del CIEP. Dice, ¿cuál de estas frases se acerca más a su forma de pensar? Y miren las preguntas. Necesitamos un gobierno fuerte que ejerza su autoridad. El 43,1 dijo que sí. Y la siguiente opción es, necesitamos un diálogo con los distintos sectores sociales para buscar soluciones. El 55,2 dijo que esa era la opción. No sabe, no respondió 1,7, muy bajo. Pero aquí vemos que hay un país que está dividido entre que la solución es
imponerse y imponer las cosas o negociar entre todos y ver hacia dónde llevamos este país, un país con que tenga más dignidad, un nivel de vida más que se pueda sobrellevar. El estrés, el ruido, la contaminación, todas esas cosas nunca nadie las habla. El gobierno pasado y este gobierno prácticamente nunca hablaron de la crisis climática. No tocaron ese tema, no lo ves en su discurso y es una cosa real, está sucediendo. Entonces, vamos a entrar en un conflicto porque hay dos maneras de ver la solución, es imponerse o negociar. Entonces, yo prácticamente coincido con los otros profesores de que esto simplemente se mantiene como en una paz, calma, que va a estallar, pero ahí la otra discusión, bueno, ¿quién guía la solución? Y yo creo que eh, ya apareció un actor un poco no tan ideologizado como es el sector de Vamos, del grupo de iniciativa política Vamos, que logró tomar este descontento y mostrarlo en puestos de elección político. ¿Qué poder tengan estos ciudadanos, estas autoridades nuevas electas, de cambiar una institucionalidad tan chueca, tan ensimismada en la corrupción, en el amiguismo, en situaciones donde se usufructúa siempre el espacio político para sacar beneficio propio? Eso hay que verlo, que lo logren. Pero sí algo está cambiando, algo está pasando en el sentido de que pareciera que es una nueva alternativa de capas medias, capas más bajas, tratando de generar una nueva alternativa política para manejar esta institucionalidad de una forma más eficiente o menos corrupta, porque el problema es la corrupción, no siempre en abstracto, nunca se ataca el sistema. Y yo creo que el dilema va a ser ese, pues, cómo lograr que estas situaciones políticas logren incidir en esta realidad institucional. Esta conversación tan extraordinaria pronto va a llegar a su fin porque lamentablemente el tiempo es el enemigo de Café Bayano cada vez que tratamos de profundizar o analizar en sus formas más esenciales los problemas del país. Vamos a conceder ahora a cada participante 2 minutos para que pueda resumir lo que ha sido su participación a lo largo del programa, ajustándose a los tiempos que tenemos disponibles en este espacio de análisis y reflexión. Comienzo dando los primeros 2 minutos a Roberto Pinoc. En primer lugar, creo que está claro por lo que hemos conversado acá, que Panamá, para el pueblo panameño, no tiene una estrategia que pudiéramos decir es la estrategia del país, de la población panameña. Sí hay una aplicación de una estrategia, no es que no hay una estrategia aplicándose, sí hay la aplicación de una estrategia, pero no es aquella que el pueblo panameño ha logrado plantearse y que responde a las necesidades del pueblo panameño. La estrategia que observamos es la estrategia de sectores que están o siguiendo el principio que reza de buscar el máximo de ganancia que puedan tener las actividades para la acumulación privada. Esa es la estrategia que viene siguiéndose y que obedece a los grupos que están vinculados a la acumulación privada. Eso es lo que vemos. En segundo lugar, también observamos que el sujeto alternativo que debería estar presentándose en el escenario histórico para detener ese tipo de estrategias que no están respondiendo a los intereses del país, está muy disgregado, está domesticado en buena medida desde el punto de vista de las ideas y de sus prácticas, y eso lleva a que tenemos un gran reto en poder ir creando ese sujeto porque solamente en muy pequeños segmentos de la sociedad y de lo que representan intereses populares podemos ver que hay una serie
de postulados, de principios, de mirada distinta a lo que se viene dando. Y en tercer lugar, apropiándome un poco del término que acá introdujo el colega y maestro Enoch, en el sentido de que una serie de medidas que se están planteando, de proyectos económicos que se están planteando, vienen a ser una especie de complemento de las medidas y las políticas tradicionales en este país que solo respondían a quienes se beneficiaban de la zona de tránsito. Sí, algunos están pensando es, el viaje que se puede hacer de Panamá a Davito a la frontera, pero aquí lo que está realmente de peso es el traslado de las cargas, o sea, de mercancías. Y eso llevándolo hasta la frontera por el lado de hacia Costa Rica, lo que está es tratando de conectar hacia arriba, hacia el norte. Pero eso no se quedaría ahí, porque esa vía ferroviaria vendría también hacia el sur y conectar hacia el sur. Entonces, una conexión acá continental. Entonces, lo que nos está diciendo es que sigue el principio ese rector de la utilización de lo que es el país, eso que le llaman el principal recurso del país, pero mirándose de una manera distinta a solamente hacerlo desde por y gracias y en beneficio de los que están en la zona de tránsito. Muchas gracias, Roberto Pinoc, docente universitario, por sus declaraciones y por su visión compartida con los televidentes y seguidores en las redes sociales. Ahora el turno es para el profesor Enoch Adames. 2 minutos para usted en este Café Ballena. Hay que hacer un esfuerzo para construir políticamente una alternativa en torno a la producción y reproducción de la sociedad panameña. No tenemos una construcción política adecuada, acorde con las actuales circunstancias. Y cuando hablo de la construcción política, estoy hablando, por supuesto, de esa relación no fácil que hay entre la dinámica estructural del transitismo y los actores sociales y la coyuntura y los conflictos que en ella emergen. Por supuesto que aquí está el tema de la pasividad, del conformismo, de la aceptación eh, y de las acciones meramente defensivas de distintos actores en torno a la ejecución de políticas abiertamente contra la igualdad, contra la inclusión, contra el bienestar general. Tercero, este es un país junto con Paraguay que no tiene una izquierda instalada institucionalmente en el orden político. Si uno hace un repaso en América Latina, desde México, pasando por Honduras, Guatemala, Costa Rica, Colombia y bajando al cono sur, la izquierda tiene un espacio, está instalada en el orden político en su expresión institucional. Panamá no tiene eh, esa, esa expresión institucional y la izquierda generalmente se expresa a través y de manera muy sinuosa y complicada, a través de la heterogeneidad del mundo popular. Pero no hay una institucionalidad de izquierda como sí existe en otros países. Y por supuesto de que todo el espectro político del orden es un orden eminentemente centro-derecha-derecha, donde no hay alternativas, donde no hay un debate programático, donde no se profundiza la democracia y de lo que se trata es básicamente de manipular a una sociedad con falsas alternativas o inauténticas alternativas, como lo hemos visto en la última elección. Es un espectro absolutamente derechizante y conservador. Y vamos, bueno, vamos a ver qué pasa con vamos, ¿no? Porque estamos hablando de una expresión pequeño burguesa, Roberto, clase media, muy diversa, muy de poca elaboración, no digo cultural, pero ideológico-política. No hay una claridad programática en términos de una imagen objetivo común a ellos. Y en un medio, por supuesto, muy matraquero, es decir, toda la deformación institucional de la Asamblea y del orden político presidencialista está actuando, y lo mismo en la elección a la presidenta de la Asamblea, es decir, en una lógica esperada de que los partidos tradicionales se unieran contra estos muchachos, ¿no? Observando en ello quizás un peligro, quizás anticipadamente porque al final no son un peligro en la medida en que
Hombre, en la lógica tradicional de la política panameña, el matraquero es parte de la lógica del consenso, de la negociación y, por supuesto, de las salidas útiles a la gobernabilidad, como usualmente se le define, ¿no? Pero vuelvo a insistir, la construcción política de la producción y reproducción de la sociedad panameña en términos de una alternativa viable, factible, acorde, que integre al mundo de lo popular y que defina como una estrategia importante instalar en el orden político una estructura partidaria organizada o pluralista de la izquierda es importante. Yo creo que es una tarea por hacer. Hemos descuidado esa parte. Y la hemos descuidado porque hemos apuntado siempre a la presidencia. En Colombia la estrategia de un segmento de izquierda fue apoderarse de los gobiernos locales, las alcaldías, y mostrar de las alcaldías que la izquierda podía hacer un gobierno en términos de empoderamiento popular eficiente. Entonces, claro, la estrategia, bueno, es una estrategia de tomarse el cielo por asalto a través de la presidencia, pero hemos descuidado la posibilidad y de priorizar justamente apoderarnos o que se instalen en los gobiernos locales formas eficientes de empoderamiento y de vínculo y de realización de importantes labores con la comunidad. El poder popular o el poder comunitario popular es importante y ha sido descuidado dentro de una estrategia de izquierda progresista en este país. Muchas gracias, profesor Enoch Adames. Ahora el turno es para Manuel Quintero, también docente, economista y analista, que esta tarde participa en Café Bayán. Adelante. Bueno, concuerdo con los profes que falta la representatividad de los grupos de izquierda en la institucionalidad política, político-partidista, político-institucional. Y creo que esto tarde o temprano va a ocurrir. Pues también hay que pensar que Panamá, desde el punto de vista geopolítico, para el gobierno de los Estados Unidos siempre ha representado un espacio importante y siempre han intentado mantener estas visiones de izquierda marginales. Pues. Si bien tienen mucho poder desde el punto de vista de los sindicatos o del movimiento social, cuando se llega a la elección no se conecta, pues no hay una forma de que el elector se conecte con esas ideas que cuando se protesta de alguna forma están bien vistas o valoradas. Pues. Mi consideración creo que también el modelo neoliberal ya está de salida, pues, y por más que lo intenten aplicar y aplicar, lo único que va a generar es más reacción, más gente en contra. Quizás la población no se va a lograr organizar con una lógica más ideológica o con un orden más efectivo, pero va a salir a protestar porque no funciona, no le está dando soluciones. Entonces, también hay que tomar en cuenta que viene toda una nueva generación de personas que suman su conocimiento, sus saberes a través de esta idea del video, de la imagen, y eso también está generando una forma de pensar a veces muy blanco-negro, y eso también puede generar conflictos a profundidad, pues, en el sentido de que si bien ahora todo el espectro es de centro o de derecha, eh, cuando aparezca uno ideológicamente más de izquierda, el choque sea más violento porque no puede ocurrir, pues tiene que haber solo un solo tipo de pensamiento, es lo que hemos visto durante los últimos 30 años en Panamá, después de la invasión, y esto puede ser conflictivo, o sea, en el sentido de que nos puede generar un problema mucho más complejo, y yo sí considero que algo está pasando. Si bien el grupo Vamos, como se ha dicho, eh, tiene una postura centro, con poca ideología, sin un plan programático muy claro, supo leer un mensaje, que era que había que hacer un cambio. Y ese cambio tenía que ocurrir desde una base juvenil. Y ocurrió. O sea, lograron un objetivo que hace 20 años era impensable. Y creo que hay que darle seguimiento a esto en el sentido de que tomar ideas que ellos han ejecutado y que se están ejecutando
que si bien puede que no estén claras, puede que se choquen con la institucionalidad corrupta o que negocia o como lo dice el profe, que genera presión, están ahí haciendo pulso, eh, algo va a ocurrir. Y ya vimos el avance. Esto es el principio de algo que está eh, andando. Y quiero poner, por ejemplo, la última pregunta de la encuesta que hace el CIEP. Dice, ¿cree usted que debe hacer el gobierno con la mina? El 65% dice que hay que cerrarla. Y de estos, el 74,7% de la mayoría de las menciones eran jóvenes, estudiantes y amas de casa. O sea que hay algo ahí que se está moviendo, una idea de cómo solucionar esto, de quiénes son los que deben solucionar esto a través de este halo de juventud, que si bien cierto no es toda la realidad, eh, está ahí, pues está calando en la mente de la gente. Muchas gracias, Manuel Quintero, Gracias a ustedes. por las palabras ofrecidas en forma de resumen a los televidentes y también a los seguidores de las redes sociales. Si bien es cierto, el gobierno ha anunciado que dispone de una estrategia de desarrollo, en realidad lo que se percibe hasta ahora son lineamientos emergidos de las posiciones de los grupos privados y hegemónicos que se encuentran en la sociedad panameña. El modelo económico neoliberal sigue vigente y las condiciones de vida de los panameños parecen agravarse a lo largo del tiempo. Todo ello reclama la participación organizada de la población. Pero para cambiar todo ese escenario, la sociedad panameña debería apuntar hacia la refundación del Estado, hacia ejercer una fuerza de carácter ordenatoria que haga valer la soberanía nacional y que se respeten los derechos de la población, los derechos económicos y sociales que tanta falta hacen en el país. Hoy, cada vez más, se demuestra la necesidad de organizar un movimiento de fuerzas progresistas que vayan identificando los elementos que la unen y desechen en la práctica todo aquello que desune a las fuerzas que convergen dentro del carril de la transformación social. Creo que este programa ha demostrado la necesidad de construir una agenda social importante, de trazar caminos unitarios y de ver que Panamá prospere efectivamente. A eso le llamamos en la práctica un desarrollo social y económico justo, fundamentado en el derecho a vivir en un país con equidad. Pero para ello es necesario la organización. No hay otra forma de poder hacerlo. También es importante garantizar las relaciones con otros países del mundo que han avanzado en procesos de transformación y de cambio. Café Bayano simplemente ha querido hoy mostrar las opiniones de conocedores e investigadores, pero es necesario que en el futuro insistamos en estos puntos en procura de un Estado soberano, fuerte y dinámico. Con ello, despido este programa deseando que tengan todos un feliz fin de semana y que en 7 días podamos encontrarnos nuevamente aquí en Café Bayano. Que la pasen todos muy bien.